Bien, estimados hermanos, tengan ustedes una vez más muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase que corresponde a la fecha de hoy. Hoy estamos a 2 de septiembre del 2021 y de acuerdo al cronograma en la epístola a los romanos nos corresponde la clase número 7. Y en esta oportunidad abordaremos el capítulo número 5 de la epístola. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad? Hay dos partes. En primer lugar, los resultados de la justificación, que comienza en el versículo 1 hasta el versículo 11 de la epístola. Y la segunda parte tiene que ver con Adán y Cristo, desde el capítulo 12 hasta el versículo 21. En realidad son dos referentes muy importantes, porque en la primera parte hablaremos acerca de los beneficios que tiene la justificación. Más que todo esto tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Obviamente que cuando estamos iniciando la vida espiritual, la vida de la fe, muchos contrastamos con una duda. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente tengo la comunión perfecta con el Señor? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y en lo segundo, el contraste entre lo que es la obra de Adán, cuando ingresó el pecado y la muerte, y la obra de Cristo, nuestra redención. Pero antes de abordar, es necesario hacer alguna pequeña consideración. Quizás lo que ya habíamos visto hasta este punto. ¿Dónde iniciamos nuestro estudio? Cuando habíamos tocado en el capítulo 1, el versículo 17. Este versículo es clave porque resume todo el pensamiento del apóstol Pablo en la epístola. Cuando nos dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Ahora aquí hay un detalle. Una idea es por fe. O sea, ese es el comienzo de nuestra salvación. Y la segunda parte tiene que ver la aplicación del para fe. ¿Por qué para fe? Porque nuestra vida espiritual no solamente comienza con la salvación, sino que también tiene que ir a la aplicación en la vida diaria. Si bien en la epístola desde el capítulo 12 se pasa directamente a lo que son las cuestiones de la práctica en la vida de la epístola, pero no obstante, desde el capítulo 5 nos enseña a reflexionar sobre cómo tenemos que disfrutar la vida espiritual. Más que todo, el capítulo 5 tiene que ver en su primera parte con la madurez del creyente, y eso es muy importante. Muchos nos quedamos al principio, no crecemos espiritualmente, pero este capítulo nos reflexiona a que podamos crecer y ser pues soldados fieles, combatientes, veteranos en la lucha contra el enemigo, contra el sistema del mundo también, porque un veterano tiene victoria, pues, o sea, sale victorioso en todo lo que emprende. Tiene la seguridad y tiene la experiencia forjada en las duras batallas. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Pero sin embargo, hemos visto de que el apóstol Pablo, para explicar la justicia de Dios que emerge del evangelio, ha comenzado haciendo un diagnóstico de toda la humanidad. Lo ha dividido en tres grupos. En el capítulo 1, al hombre pagano, al que practica la injusticia y la impiedad, contra quienes definitivamente está la ira de Dios. Un segundo grupo, los éticos, los moralistas,
Su medida de fe no es precisamente la fe en el Señor Jesucristo, sino una fe depositada en sí mismo. La alta ética, la suficiencia ética o la ética que le justifica. Entonces, lo que define, digamos, su situación espiritual es su estatura ética. Al final, el apóstol Pablo a ellos también les dicen que igual están bajo la ira de Dios. Y a partir del versículo 17 del capítulo 2, comienza el análisis de lo que es el judío religioso. De igual forma, el judío religioso, después de haber afrontado lo que es la justicia legal, que no es precisamente la justicia de Dios, sino la justicia por medio de la ley, por medio de las obras, del cumplimiento de la ley, al final llega a la conclusión de que también están bajo la ira de Dios. Y finalmente el apóstol concluye con que no hay ni un solo justo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 4 lo que ha hecho es hacer una aplicación de carácter analógico. Más que todo poner como ejemplo al padre de la fe para los judíos, en este caso Abraham. Y al final llega a la conclusión de que Abraham también fue justificado por medio de la fe. Entonces lo que encontramos es que históricamente lo que el enemigo ha tratado de esconder es esta verdad, la verdad del evangelio. Por ello es imprescindible determinar lo que significa la justicia de Dios. En realidad, cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando de lo perfecto, de lo legal, de lo que corresponde en derecho, y la justicia para Dios representa algo inherente, está adherido a su naturaleza. Por lo mismo, no va a cambiar, es una parte de sus perfecciones. Por lo mismo, uno de los atributos que tiene el Señor, indudablemente que es la justicia. Y por lo mismo, el Señor no podría cambiar esta verdad, porque si no fuera justo, indudablemente que ya no sería Dios, afectaría a toda su esencia y a toda su personalidad. Entonces, este Dios justo lo que hace es justificar, ¿no? Es decir, declarar al injusto que es justo, ¿no? Lo que hace es declarar al que es injusto como, perdón, lo que hace es declarar al pecador como que es justo. Bueno, ¿y cómo hace esto? Porque aparentemente cuando leemos acerca de la justificación y cuando nos vamos simplemente a la parte del concepto, podemos encontrar que la justificación no consiste más que en una declaración que Dios hace en el sentido de que el hombre pecador es declarado justo. Pero ¿cómo es declarado justo? Ahí está el problema. Porque si se hubiera tratado simplemente de una declaración, pero sin un sustento básico que justifique esta realidad, indudablemente que hubiera sido una injusticia. El Dios justo hubiera concluido siendo un Dios injusto. Entonces, de lo que se trata es que las cosas deberían ser como corresponden, justas en toda su dimensión. Por eso es que Dios, dentro de su plan de redención, cuando declara como justo al pecador, lo hace sobre un fundamento. Esta es la esencia del evangelio y esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo explicar en todo este proceso aquí hasta el capítulo 4 ya. Esa base, ese fundamento con la cual nos ha justificado, porque
tenía que operarse de alguna forma, porque la ley dice que el que peca tiene que morir, la paga del pecado es muerte. Entonces no existe otra forma de pago para el pecador, sino a través de la muerte. La única forma de expiar la justicia era a través de la muerte, o sea que el pecador tenía que morir, no había otra forma de pago, ¿no? No es, digamos, que alguien comienza y dice, ah, sí, realmente soy pecador, desde mañana seré justo. No, no funciona así, porque ya viene en el hombre adherido el pecado. Ya desde Adán nace con esa naturaleza, con esa tendencia a pecar. Y precisamente alguna vez se habrán preguntado por qué mueren los bebés, por qué mueren los pequeños antes de hablar inclusive. Es que mueren pues porque están arrastrando esa naturaleza de pecado. Entonces esa es la razón y esa es la explicación del por qué se ha hecho necesario que la justicia de Dios que nos ha sido revelada sea fundamentada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta obra, eso es lo que ha tratado de explicarse en el capítulo 3, versículo 24, 25 y 26, tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una obediencia pasiva. Ha sido una obediencia activa cuando Él cumple toda la ley. Pero a la hora de ser crucificado, obra con una obediencia pasiva. O sea que su sangre es derramada. Pero ¿qué valor tiene esta sangre como para poder pagar la demanda de la ley? Y para que nosotros seamos justificados. En primer lugar, esta sangre del Señor Jesucristo es una redención. Es decir, que es el pago que estaba demandando en justicia la ley. Y es el pago que lo hace a través de la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, al hacer esta redención, cumple con nuestra deuda de pecado, para que de esta manera nosotros seamos liberados en toda la esencia, tanto en nuestros pecados pasados, en nuestros pecados presentes y aún de nuestros pecados futuros. Vale decir que esta obra de redención, que este pago con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre derramada, tiene valor suficiente para todas las instancias de nuestra vida. Es decir, que a partir de este momento lo que se está garantizando es la seguridad de nuestra salvación. Eso va en primer lugar. El Señor es el que paga el precio que nosotros debíamos a causa de nuestro pecado a través de la redención. Eso hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la propiciación. Vale decir que este sacrificio de expiación, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, porque fue una muerte dolorosa, una muerte inhumana, pero lo hace por amor. Entonces, esta expiación, esta muerte, este sacrificio del Señor Jesucristo, le es propicio a Dios. Vale decir que Dios lo mira como un acto que ha podido compensar, que ha podido satisfacer las demandas de la ley. Vale decir que es un hecho que viene en justo pago. Alguna vez estuve en una oficina de tránsito donde nadie se salva, ¿no? De alguna manera, donde siempre hay un choque involuntario. Alguien que es el que choca en la movilidad y el otro es la víctima.
van a tránsito, y en tránsito lo que hace la víctima es reclamar que les reponga, que le puedas resarcir los daños emergentes de ese choque. Entonces, el causante lo que hace es transar. Le hace evaluar el costo de la reparación y luego le deposita el IRA. Bueno, eso es algo así como un signo, como un símbolo de propiciación. Una vez de que recibe el dinero, la víctima, el ofendido en este caso, está satisfecho, le dice muy bien, hasta luego, y no se vuelven a hablar nunca más. En verdad, ni se saludan siquiera, hay una enemistad, lo que ha ocurrido siempre simplemente es el pago del daño. Pero con la redención no ha ocurrido lo mismo. Ha sido propicio porque evidentemente la sangre de Jesucristo paga el costo de nuestro pecado, pero a la vez algo hermoso es que nos reconcilia con Dios. Bueno, eso no ocurre en el ejemplo que les he puesto. Se van igual enemistados los protagonistas del hecho. Pero en Cristo, por la sangre de Cristo, es que somos reconciliados. Y esa es la figura más importante de este hecho. Entonces, la propiciación viene con la expiación y también hay una figura que es la remisión. En el tabernáculo, lo que hacía el sumo sacerdote, el sacerdote, es imponer la mano en un macho cabrío y luego de imponer sus manos se lo mandaba al desierto. Y el otro macho cabrío lo sacrificaba, o sea, tenía que morir para que con esa sangre sea derramada sobre el propiciatorio, o sea, la parte superficial del tabernáculo del arca. Entonces, sobre ese lugar es que podía llegar la sangre del macho cabrío. Pero el otro era mandado al desierto para que se pierda, para que lleve los pecados, porque esa imposición de manos simbolizaba ese hecho. Y de ese modo es que ya no se lo volvía a ver. Entonces, esto tiene una significación. Con la remisión, el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Vale decir que nuestros pecados anteriores, por más grandes que hayan sido, no va a ser recordado ya por el Señor Jesucristo. Ahora, si cometemos pecados futuros, a lo que vamos a apelar simplemente es a la confesión de pecado. Entonces, hay estos 4 hechos que representan la base, el fundamento de nuestra justificación. Sin este fundamento no hubiera funcionado. La redención, la propiciación, la expiación y la remisión. ¿Cuánto le debemos al Señor Jesucristo? Nada. Es gratis. Viene por gracia y viene por medio de la fe. Cuando el hombre apela a la justicia de Dios por medio de la fe, primero, reconociendo que es pecador. Segundo, mostrando arrepentimiento. Y tercero, reconociendo al Señor Jesucristo como a su Señor y Salvador. En ese momento es que opera la justificación a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la declaración que hace en ese momento el Señor, es que nosotros somos ya a partir de ese momento considerados como justificados y somos considerados como hijos de Dios. Ya adquirimos otra categoría, ser hijos de Dios, morando al Espíritu Santo en nosotros, ya con una tendencia a formar parte de la gloria de Dios. Somos incorporados al cuerpo de Cristo. Puse ahí una pequeña figura que hace ahí una carita dentro de lo que puede ser el cuerpo de Cristo. Cuando somos justificados,
es que a través del bautismo estamos insertos dentro de esta realidad que se llama Cristo. O sea, que como Cristo es justo, nosotros de igual forma también somos declarados justos. Entonces, esa es la realidad, ese es el antecedente de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero no termina ahí, sino que a través de esta obra vamos a obtener tres resultados que nos benefician mucho. Y por supuesto que a través de esta obra somos justificados, es decir, somos declarados justos, aun siendo pecadores, con toda la carga de pecado que hayamos tenido. Somos declarados justos por medio de la fe. Segundo, somos santificados. Ya no tenemos que preocuparnos por preservar nuestra santidad, sino que es el Espíritu Santo que a partir de ese momento comienza a guiar al creyente y a mantenernos firmes en la fe. Es el Espíritu Santo. Y tercero, que vamos a ser glorificados. Ahora, de estas tres bendiciones, algunas ya están vigentes, ya están aplicados, otras se van a aplicar en el momento escatológico, vale decir, en nuestra resurrección. Vamos a ser glorificados. Y todo esto viene por gracia. A través de la gracia, ¿qué ventaja tenemos? Lo que tenemos es de poder acceder libremente a la presencia de Dios. Lo que no podíamos hacer antes, orar ante Dios. Pero ahora podemos hablarla de manera directa. Y hay un Cristo que está intercediendo por nosotros para que no podamos caer de la gracia. Y eso también nos da la seguridad de la salvación. Entonces, si hemos optado por la fe, indudablemente que hemos llegado a la seguridad de la salvación. En definitiva, hemos llegado a obtener una relación perfecta con Dios. Y esa es la gran bendición del Evangelio. Hermanos, este es el verdadero Evangelio. Esto es lo que el enemigo ha tratado de esconderlo. Durante toda la Edad Media lo escondió, si bien está desde el principio en la palabra de Dios, fue profetizado, también fue anunciado en el Antiguo Testamento. En la Edad Media, por la distorsión de la doctrina, se ha perdido esta verdad, que la justicia de Dios viene por la fe. La justicia de Dios, la justificación en realidad, es una llave, es la única llave, no existe otra para poder ingresar a la salvación. Entonces, cuando estamos predicando el Evangelio, tenemos que hablar de esta verdad, de que solamente el hombre es justificado a través de la fe. Entonces, con ese antecedente, vamos a continuar con nuestra clase en lo que corresponde ahora a la clase que corresponde a hoy. Vamos a hacer una idea introductiva de lo que hablaremos en esta noche. Vamos a hablar de los fundamentos de la justificación, de las ventajas que tiene la justificación en realidad. Si bien hasta el capítulo 4 habríamos hablado de lo que es la salvación por medio de la fe, la salvación por medio de la fe, pero a partir de este momento, desde el capítulo 5, 6, 7 y 8, vamos a ver lo que es la justicia para fe, o sea, lo que es la justicia para la vida. En el capítulo 5 de la epístola vamos a hablar de que somos libres de la ira de Dios. Si bien había un conflicto con Dios a causa de nuestro pecado, lo vamos a explicar luego, pero a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, a través de la sangre derramada por el Señor, es que estamos libres de la ira de Dios. En el 6 vamos a hablar de la libertad del pecado. El pecado también ya no tiene señorío sobre nosotros.
Aquí es donde se habla de la santificación. Vamos a explicar en detalle cómo es que somos santificados. En el 7, que somos libres de la ley. La ley ya no tiene efecto sobre nosotros. Simplemente como un modelo para, eh, para llevar una vida moral, en el concepto moral podemos hablar, también espiritual, pero no así ya como es en esencia la ley, para condenar. Ya no estamos condenados, estamos libres de la ira de Dios. Los que están bajo la ira de Dios sí están condenados, pero los que están fuera de la ira de Dios ya no están bajo condenación. Por lo mismo, estamos libres de la ley. Y finalmente, en el capítulo 8, nuestra libertad de la muerte. ¿Cuál ha sido el efecto inmediato que ha tenido el pecado? La muerte. Las tres muertes, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual, o sea, la separación de la relación, de la comunión con Dios, porque sin esa comunión no hay felicidad, ¿no? Es imposible llevar la vida. Y finalmente la muerte eterna, el tormento en el infierno. Ahora estamos libres de la muerte. Entonces aquí hay como 4 ventajas. Primero, libres de la ira de Dios. El 6, libres del pecado, santificación. El 7, libres de la ley. Y el 8, libres de la muerte. Ese es el enfoque doctrinal que tiene la epístola a los romanos. En la primera parte nos ha explicado lo que es la justificación, cómo el hombre accede a la salvación por medio de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y a partir del 5, las ventajas, los resultados que tiene la justificación. Entonces, en otras palabras, la vida para la fe. En esta parte vamos a tocar este bosquejo, los rasgos esenciales del pasaje. Primero, la porción de la vida del creyente justificado, 1 al 5. La sublime prueba del amor, 6 al 8. Y una salvación completa, 9 al 11. Esto en lo que hace a la primera parte de la epístola. Digamos, una explicación necesaria para entender esta epístola es que el apóstol Pablo en realidad es un genio. Utiliza muchas alternativas como buen maestro para poder explicar. Utiliza varias metodologías. En un principio ha utilizado el método dialéctico, hay que entenderlo así, y se entiende muy bien su enseñanza. Ahora utiliza una ventaja, más bien una alternativa que ha superado inclusive a los genios escritores. Estaba viendo esto, la analogía de opuestos. No, nunca había visto esta forma de explicación. Cuando estuve en la universidad, nos hicieron leer en economía política El Capital de Marx. Y no se entendía a simple vista. Entonces, para entenderlo, se tenía que previamente conocer algunas categorías. Y para ese momento, para uno que estaba iniciando, era difícil. De igual forma, el apóstol Pablo, si bien tiene la palabra de Dios como inspirada, una palabra que es verbal y plenaria, vale decir que cada una de las palabras y todas las palabras de la Biblia están inspiradas por Dios, verbal y plenaria, pero no obstante, el Señor permite que cada autor utilice su propio genio, su propio estilo en la redacción del texto. Y eso es lo que ocurre con el apóstol Pablo. Por eso es que utiliza esta genialidad para poder explicarnos. Entonces, esta analogía de opuestos es lo que caracteriza a este capítulo 5. O sea, va a comparar una idea con la otra. Y es muy interesante lo que hace
en estos pasajes. Ahora bien, ya comenzando en el versículo 1 del capítulo 5, ¿cuáles son las ventajas de ser justificados? Ya hemos sido justificados, hemos creído por medio de la fe, ya somos declarados justos, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente que la demanda de Dios es que el hombre espiritual nacido de nuevo comience a crecer. No, esa es la idea, comience a madurar, comience a mostrar la imagen del Señor Jesucristo. Lleve fruto, el fruto del Espíritu. Si tiene al Espíritu, obviamente que indudablemente va a mostrar fruto. Pero y si no lo tiene, quizás va a intentar santificar su vida a través de sus propias fuerzas y sus propios medios. Indudablemente que no va a durar, porque tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, para tratar de identificar esta verdad, para dar seguridad a que realmente somos salvos, tenemos que evaluarnos con estos paradigmas que van en esta parte del capítulo 5. El primer indicio de un creyente es que tenemos paz para con Dios. Versículo 1. Antes de tener paz, obviamente, cuando estábamos bajo la ira de Dios, no estábamos en paz con Dios. Él tenía ira hacia el pecado, inclusive hacia el pecador en este caso, porque era un practicante del pecado, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32. Pero cuando hemos sido justificados, lo que vamos a experimentar es que tenemos paz con Dios, ¿no? Ahora, esto no es una paz subjetiva. Una paz subjetiva está relacionado con el sentir. Cuando decimos yo siento de que tengo paz. Pero y si se pasa el sentimiento, bueno, ya no tenemos paz. Esto es una nueva forma de experimentar paz. Es en el sentido objetivo. En realidad, tiene que ver con el pacto. Si bien a través de la fe, cuando hemos sido justificados, hemos sido incorporados a Cristo, al cuerpo de Cristo, a partir de ese momento, el hombre deja de ser para sí mismo y vive para Cristo. En realidad, cuando Dios lo ve como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Entonces, la relación que existe entre el hombre y Dios es una relación de paz, es una relación perfecta. Dios ya no es hostil con el creyente. ¿Por qué? Porque ya está en Cristo. El Señor no va a esperar que nosotros le amemos para que Él nos ame, porque en el amor humanista existe esta verdad, ¿no? Decimos que nos ama porque ha mostrado algún indicio de amor, ha mandado algún mensaje de amor. Entonces queremos entender, si me ama, entonces también le amaré. Pero en Dios no va a esperar de que hagamos eso. Simplemente por el hecho de ser justificados, Él de todas maneras nos va a amar igual. Aunque no le amemos sentimentalmente. Pero por la obra del Señor Jesucristo siempre nos va a amar. Y además de eso, que Él es el que nos ama primero. Y ese amor no se va a destruir, no va a desaparecer. Y por ello, sobre ese amor está fundamentado nuestra paz. No se trata de sentir. El Señor no va a esperar que nosotros le amemos primero y después nos va a amar. Aunque no le amáramos, Él igual nos amaría. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos paz para con Dios. Esa es la primera experiencia. Quizás
El problema que tenemos es con la conciencia, ¿no? Y muchas veces pecamos y la conciencia comienza a golpear. Pero nosotros lo que hacemos simplemente es confesar nuestro pecado y volvemos a estar en paz con Dios. Y aún así, con pecado y todo, el Señor no va a dejar de que Él tenga paz con nosotros. Entonces, esta es una operación de la gracia. Tenemos paz para con Dios. Hagamos lo que hagamos. Pero obviamente eso no quiere decir que tengamos que abusar del pecado. Obviamente que no. No olvidemos que también en esas circunstancias existe la disciplina del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, la primera identidad del creyente es que tiene paz para con Dios. Ya está en paz. No puede haber una bendición terrenal si es que no hay paz con Dios. Es que la paz con Dios nos lleva a la bendición, nos lleva a la provisión, nos lleva a la protección. Él sabe nuestros momentos, sabe los propósitos que tiene con nosotros. Entonces, esta paz va a preservar que los objetivos de Dios al final sean cumplidos. Lo segundo en el versículo 2 es que tenemos acceso a la gracia. No solamente tenemos paz, sino que tenemos acceso a la gracia. Estamos ingresando al lugar santísimo, ahí donde vive el Señor como sumo sacerdote. Y Él en ese espacio lo que está haciendo es interceder por nosotros. ¿Para qué? Para que no perdamos la salvación, para que no caigamos de la salvación, para que el hombre no se pierda. Entonces, esta acción de gracia, uno, nos permite ingresar a la presencia de Dios libremente, podemos hablar libremente, ya no hay obstáculos. Si bien en el tabernáculo había restricciones, el gentil no podía entrar hasta una parte del tabernáculo, quizás hasta el lugar donde estaban las mujeres. Tal vez las mujeres podían avanzar otro espacio más, pero no podía llegar hasta el lugar santo, menos hasta el lugar santísimo, con el riesgo de morir. Pero en este caso, nosotros tenemos libre acceso a la gracia. Entonces, pedir conforme quiere que pidamos al Señor, y a la vez también que el mismo Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Ya, dos aspectos en esto. Primero, tenemos paz, luego tenemos acceso a la gracia. A partir de ello, andamos libres en el resplandor de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos liberados de toda carga de pecado, y siendo justificados, estamos en la libertad de andar. Ya no somos esclavos del pecado. Vale decir que la resurrección ha significado una victoria. Estamos bajo la iluminación, bajo el resplandor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta relación perfecta con Dios nos lleva a la esperanza en el plan eterno de Dios. O sea, no solamente ha concluido con nuestra salvación, son salvos y punto, sino que hay todavía un plan perfecto, y por ello es que tenemos depositada nuestra confianza en esta esperanza, en el plan eterno de Dios. Entonces, hasta ahí las primeras dos ventajas. Primero, que tenemos paz, luego tenemos acceso a la gracia. Pero ¿qué más demanda la justicia de Dios? Aquí vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver precisamente con el crecimiento espiritual. Yo no sé cuántos estamos experimentando este crecimiento de carácter espiritual, porque aquí es donde marca la madurez. Es en este punto, si bien nos gloriamos
de la paz de Dios, del acceso a la gracia, estamos contentos, estamos compartiendo con Dios esta verdad espiritual. Pero ¿qué ocurre con la madurez? Cuando una persona es madura, cuando se gloria en la tribulación, ¿ok? Cuando se gloria en el sufrimiento. Todo esto es resultado de la fe en la vida eterna. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, todo comienza, ya hemos establecido que tenemos paz con Dios. Bien, estamos iniciando bien nuestra vida espiritual. Ya podemos orar, tenemos acceso a la gracia, nuestras oraciones son contestadas. Estamos felices, pero al emprender nuestra vida de fe, se van a levantar dos enemigos comunes que tenemos. Primero, Satanás, luego el sistema del mundo. O sea, que no vamos a estar en paz. En realidad, a partir de ese momento, comienza lo que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual que tenemos que aprender a combatirla, calzados con el pie del evangelio. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Primero, este indicador va a comenzar con el sufrimiento, la tribulación. Estamos santificándonos, estamos bien, y a veces pensamos, cuanto más nos santifiquemos, vamos a ser más felices. Pero muchas veces sale al revés. El Señor ahí es cuando ya empieza a pulir nuestra vida espiritual. Y de pronto aparecen las circunstancias difíciles. Unas no tan difíciles que otras, pero están ahí. Y se expresan en términos de sufrimiento. Y ahí es uno cuando empieza a desesperar, ¿no? Empieza a evaluar su vida y dice, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Ahí es donde comienza la verdad de su desafío, el sufrimiento. Eso le pasó a Abraham. Estaba sufriendo porque no tenía descendientes, no tenía descendencia. Y él quería tener hijos, pero eso ya de por sí era un sufrimiento, ¿no? Ahí es donde comienza su fe. Segundo, el sufrimiento va a dar lugar a otra característica, a la paciencia. La paciencia es perseverar. Si bien las circunstancias se hacen difíciles, muchos abandonamos esta fase, abandonamos este estadio y nos volvemos para atrás. Conozco a una pareja que se casó muy bien, pero no pueden tener hijos. Y alguna vez le pregunté, ¿y por qué no vas a la iglesia? Y él está enojado con Dios. Dice, no, bueno, no tengo hijos, pero voy a ir cuando mi esposa tenga hijos. Bueno, entre tanto está protestando, está haciendo huelga, no quiere ir. Entonces, este hermano ya se quedó en esta fase, se quedó en el sufrimiento y no sé cuándo va a salir. La vida de fe siempre es un andar así, de desafío de fe. Entonces, el segundo paso es la paciencia. La paciencia es perseverar en la fe, no claudicar, seguir creyendo en el Señor, de que Él es justo, es bueno, es un Dios de amor. Con esas realidades que vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Y Abraham hizo eso, ¿verdad? No claudicó, a pesar de que falló, más confió en Agar, que le iba a dar descendencia, quiso arreglarlo de esa forma, que confiar en Dios. Pero Dios le dijo, yo voy a cumplir mi promesa. Entonces él vuelve a la fe y sigue, persevera, sigue perseverando. Hay sufrimiento, eso no quiere decir que tenemos que echarnos atrás. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que dejar de protestar en las circunstancias difíciles,
tenemos que seguir alabando a Dios, tenemos que seguir creyéndole. Esa es una forma de cómo el apóstol Pablo nos está enseñando a salir de esta realidad. El tercer paso es la prueba. Aquí en esta parte de la epístola estamos hablando en el versículo 3, 4, estamos hablando del carácter. Bueno, al final, no toda tribulación es larga, es corta, ¿no? El Señor tiene su medida y sabe hasta dónde va a ajustar. No va a permitir más allá de nuestro aguante, de nuestra capacidad de poder soportar. Entonces, lo que tenemos que hacer es perseverar. Producto de esta perseverancia se va a forjar nuestro carácter. Un carácter aprobado, un carácter que tenga el signo de un soldado veterano. Un soldado veterano es aquel que ha ido a la guerra y ha vuelto vivo, y si vuelve a ir, entonces ya sabe qué estrategias considerar, porque ya tiene experiencia. Entonces, de lo que se trata en el siervo de Dios, en el Hijo de Dios justificado, es que aprenda a tener también carácter, ¿no? Sea un veterano espiritual, un vencedor. Sabe cómo le van a presionar las circunstancias, pero también sabe cómo va a vencer. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, porque tiene paz con Dios, porque está en la gracia de Dios, porque tiene la seguridad de que Dios no lo va a abandonar nunca, porque sabe que Dios le es fiel. El cuarto paso, una vez que ya está forjado el carácter, porque ahí es donde vamos a madurar, donde se va a fundamentar, donde vamos a ser purificados como el oro, es cuando vamos a crecer espiritualmente. No como ese hermano que se me quedó en la fase 1, sino tenemos que ir avanzando progresivamente, ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos con la guía del Espíritu Santo y estamos con el favor de Dios. Eso es la gracia. Y finalmente, esto nos lleva a la esperanza. Vamos a aprender a enfocar nuestra mente en que estamos bajo dependencia de Dios, y segundo, que Dios tiene promesas para nosotros, que vamos a compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí en la esperanza donde debe emerger de la aflicción. Es que ¿qué ocurre en estos casos? A veces somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero si no adiestramos a nuestro espíritu, si no adiestramos a nuestra personalidad con la esperanza, cuando tengamos que exigir que de nuestra situación difícil emerja la esperanza, o sea, seguir confiando en Dios, seguir pensando en las promesas así como Abraham hasta el final, nos dejemos llevar por la depresión, ¿ya? Y muchas veces esto nos afecta con fuerza. Solamente la disciplina constante va a hacer de que pueda emerger este fruto de justicia. Como el soldado en la batalla, ya les dije. Esta esperanza surge en la revelación del amor de Dios en nuestros corazones, y la esperanza halla su máxima expresión en la resurrección. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que si nuestro Señor Jesucristo está en la presencia del Padre, pero no es un Señor muerto, sino es un Señor vivo, un Señor resucitado, un Señor que está viendo y considerando cada una de nuestras necesidades y nuestras realidades. Entonces, Él está viendo cómo estamos evolucionando espiritualmente, cómo estamos creciendo en la gracia, cómo estamos aprendiendo a depender de Él, cómo estamos guardando nuestra relación perfecta. Simplemente esto tiene que ver con la obediencia y esa confianza que debemos tener en la resurrección. Entonces, se puede hablar mucho más de esto, pero por razones de tiempo lo vamos a dejar ahí.
hay algunos signos que van a determinar que realmente nosotros somos creyentes. Primero, ya lo dijimos, después de que nos hayamos convertido, estemos avanzando bien, de pronto aparece una circunstancia difícil, nos presiona con el sufrimiento, pero ahí hay que perseverar. ¿Para qué perseveramos? Para tener carácter forjado, que la próxima vez que aparezca sufrimiento ya no estemos llorando tanto, sino estemos confiados en la esperanza de Dios. Ese es el objetivo, y esa es la vida victoriosa. A eso es a donde nos quiere conducir el Señor. En los versículos 6 al 8 vamos a hablar de algo interesante, de la sublime prueba de amor. No habrá esperanza si nos recurrimos a la obra histórica de Jesucristo en la cruz, el cual es una lección de amor. Indudablemente, lo que podemos ver es que no todos mueren, no, en realidad nadie puede morir por una persona mala, ¿no? Al menos alguien podría morir quizás, normalmente somos egocéntricos, dudo que lo hagamos, quizás podría morir por una persona buena. Ahora, por ejemplo, en la historia de Bolivia hemos tenido muchos mártires. A ver, Marcelo Quiroga murió muy trágicamente, torturado, y él tenía una ideología, entonces se dice que murió por los pobres, que era justo que los pobres tengan justicia social. O quizás el Che Guevara ya vino a Bolivia, guerrilla, al final lo agarran y lo matan. Entonces quizás podríamos decir, bueno, alguien arriesgó su vida por una persona buena o una persona justa. Eso es posible. Quizás tenga sentido cuando esta medida es altruista. Pero normalmente somos egocéntricos. A veces en estos hechos históricos siempre hay un interés particular. No sé, no podría juzgar a nuestros héroes o a nuestros mártires. Tupac Katari, Bartolina Sisa fueron descuartizados, pero murieron por una causa, murieron por su gente, por los indígenas. Bueno, podríamos quizás considerarlo como un hecho posible, pero no es una regla, es una excepción. Pero lo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo es que éste da su vida por el injusto. Es un Dios santo, es un Dios que aborrece el pecado. ¿Y cómo es que da su vida por el injusto? O sea, por el pecador. Es que da su vida por el enemigo, ¿no? ¿Cómo hace esto? Es que aquí hay un fundamento en el corazón de Dios. Ese fundamento es el amor de Dios. Y es el mismo amor de nuestro Señor Jesucristo para salvar a los pecadores. Entonces, este amor bueno, este amor justo, en realidad es un amor al impío que le olvidó a Dios. Quizás podríamos decir, alguien aborrece a Dios. El impío realmente aborrece a Dios con su sentimiento, podría decir un impío, odio a Dios, no sabes cómo lo odio. No, un impío le tiene respeto a Dios. Hasta puede ser neutral, ¿no? De todas maneras, voy a ir nomás a la iglesia evangélica, por si acaso, porque el Señor quizás de verdad existe y me esté juzgando. Mejor iré nomás. No, no se trata de eso. Porque el único camino, el único paso para llegar a la verdad de Dios es a través de la justificación, creer en el Señor Jesucristo. Pero no obstante, a pesar de esas circunstancias, Dios muestra un amor al impío que ha olvidado a Dios.
Entonces lo que hace no es odiarlo, sino simplemente ignorarlo. Ese hecho ya es un acto de pecado. Al pecador que no cumple lo exigido por Dios, si bien ahí estaba la ley, pero nunca ha tenido la idea de cumplir esa exigencia. El enemigo de Dios a causa de la desobediencia. Hace momentos atrás estuve hablando si alguien puede odiar a Dios, si le odia a ese enemigo, pero no siempre lo echa con un acto, digamos, de sentimiento. Simplemente con ignorarlo, con desobedecer, ya pues ya ha cumplido ese hecho, ¿no? Ya es declarado oficialmente enemigo de Dios. Pero para eso viene Jesucristo como una lección de amor para buscarle la salvación. Y esta obra concluye con la obra expiatoria que ya les hemos explicado, la sangre de Jesucristo. Jesucristo, uno, muriendo por todos. Entonces, en los versículos 6 a 8 nos está mostrando que la obra de nuestro Señor Jesucristo es un acto de amor. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la expresión más grande de su amor. Entonces ya estamos contemplando más o menos cómo es la idea. Tenemos paz con Dios, acceso a la gracia y luego nos va purificando para que nosotros vayamos forjando nuestro carácter y seamos vencedores en las circunstancias. Y el otro hecho es que también nos está mostrando el amor de Dios. Una salvación completa tiene como resultado a la justificación. Hay dos aspectos que tenemos que considerar en los versículos 9. Es que estamos salvados de la ira de Dios. Y en los versículos 10 al 11 es que somos reconciliados. Ya les dije, no solamente es el hecho de que con la redención se haya pagado el precio del pecado. Listo, ahí, Señor, es lo que le debo y chao. No se trata de eso. Se trata de que también esa obra ha reconciliado al pecador con Dios y se ha reestablecido la relación perfecta. Ahora bien, tenemos paz con Dios porque estamos fuera de la ira de Dios. En definitiva, estamos liberados de la ira de Dios. Ya no tiene efecto, ya no hay la maldición que viene como ha venido en los capítulos 1, 2 y 3 de la epístola, tanto al hombre pagano, al moralista y al religioso. De igual forma le ha demostrado el apóstol Pablo de que están bajo la ira de Dios. Pero por causa de la justificación que es en Cristo, es que nosotros somos liberados de la ira de Dios. Estamos salvados de la ira de Dios. Estamos fuera de ese ámbito de acción. Jesús es nuestro libertador aún de la ira venidera. Si bien en este momento la ira está en acción, por eso la gente muere, por eso mueren todos, pero más allá de esa verdad es que en lo futuro también vamos a ser liberados de la ira venidera, o sea, de la ira final, que está en 1 Tesalonicenses 1:10. Y también nos recuerda que estamos justificados. Bueno, ¿por qué estamos libres de la ira? Simplemente porque estamos justificados a través de qué obra, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y reitera el tema de la propiciación y su fruto en la justificación. Ese es el antecedente que consigna el versículo 9. Versículos 10 al 11. Hemos hablado de la reconciliación. La reconciliación es un estado de reposición de una relación quebrantada. ¿Qué rompió esa relación? El pecado. ¿Cuál es la base de esa relación? Para restablecer esa relación, la propiciación. Debido a que
a la relación entre Dios y el hombre está basada en la esencia justa y santa de Dios. Y finalmente en el versículo 11, gloriándonos en Dios, esto es, que llegamos a la reconciliación por Cristo y la gloria es a Él. Obviamente que toda esta bendición, que esta obra emprendida por el Señor Jesucristo, por su sacrificio y su muerte en la cruz, indudablemente que nos llena de gozo, porque hemos sido reconciliados y estamos formando ya parte de lo que es el estado glorificado. Estamos progresivamente también avanzando hacia la glorificación final. Entonces, ese es de manera general el enfoque que contiene estos versículos desde el 1 hasta el 11. Nos ha mostrado con precisión lo que es y significa tener como ventaja la justificación. Es decir, que la justificación nos lleva a estas verdades y poder disfrutarlas en toda su esencia. Ahora, quizás alguno de nosotros tenga una duda en cuanto a su salvación. Ahí tenemos los indicadores para considerar qué parte estoy fallando, ¿no? Quizás simplemente no estamos madurando, no estamos creciendo. Hay muchas cosas, ¿no?, que pueden influir en todo esto. A veces somos tan sensibles que el hecho de no saludarnos entre hermanos a muchos ya nos afecta. Y ya no estamos quedando en la fase 1. Tenemos que llegar como Abraham hasta el final en la fe. Esa es la idea de esta enseñanza. En la segunda parte de la epístola vamos a hablar acerca de Adán y Cristo. Hace rato hemos dicho que es una analogía de opuestos. Esa es la metodología que utiliza el apóstol Pablo. Aquí hay varios puntos: el pecado y la muerte y la ley, la ofensa y el don, la condenación y la justificación, reinados contrastados, el acto singular de la justicia, un acto singular de obediencia, la ley y el reinado de la gracia. Bueno, aparentemente esta parte de la epístola, muchos comentaristas la consideran como la parte más difícil, ¿no? Si van a contratar un pastor y quieren probar qué tal su enseñanza, entonces pueden pedirle de que enseñe Romanos capítulo 5. En realidad no es difícil porque es el Espíritu Santo que nos ilumina. Hay muchas de estas verdades que me sorprenden y cuando se las comparto con los hermanos, ellos ya sabían, han leído una vez y ya han tenido una comprensión perfecta. Eso hace el Espíritu Santo. Esa es la tarea de la iluminación. Muchos tienen esa gran bendición del Señor de poder acceder a esas verdades. Muchos de nosotros también nos gusta navegar en el mar de la racionalidad. Ahí estamos pensando y razonando y tratando de explicarnos cuál es la verdad, la salvación se pierde o no, etc. Y al final, lo que nos enseña también el mismo apóstol Pablo nos dice, no sean contenciosos, sean humildes, simplemente acepten la palabra de Dios. Listo. Entonces, se puede llegar también por ese camino a la verdad. A veces mucho racionalismo nos lleva a equívocos. Uno de esos grandes ejemplos es Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que ha racionalizado bastante la palabra de Dios. Bien, comenzamos entonces con esta parte. Vamos a ver el argumento general. Es la explicación del contraste entre Adán y Cristo. Obviamente que hay dos realidades acá. Una realidad del hombre injusto y otra realidad en Cristo del hombre justificado. Y si queremos ver al mundo, tenemos que verlo en estos dos contextos. O en Adán, en el sistema antiguo sin Cristo, de los hombres que viven bajo la ira de Dios, y en Cristo, de los hombres que están justificados
que viven guiados por el Espíritu Santo, que están en las bendiciones del Señor, que están en la gracia de Dios, básicamente están con mucha ventaja. Los primeros en Adán están caminando hacia la muerte, con seguridad a las 3 muertes, pero los que están en Cristo, ¿dónde están caminando? A la vida. Y es más, a la vida eterna, juntamente con Dios. Adán es la representación universal del hombre caído y sometido al pecado. ¿Qué hace el pecado? Esclaviza. El pecado nos mantiene oprimidos. Es la destrucción de la humanidad, en realidad. Lo que estamos viendo en los periódicos, en el informativo, toda esa secuela de maldades es producto y resultado del pecado. Pero en Cristo es la representación del nuevo hombre, resultado de la cruz. Como verán, aquí lo que se está aplicando en realidad es la analogía de opuestos. Entonces, justificados por la fe, santificados en Cristo, por las operaciones del Espíritu Santo. ¿Qué es la justificación? Es el acto donde Dios nos declara como justos. Es el acto de la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios. Otra cosa era la justicia que hacían los hombres, como el judío. La justicia legal, la justicia por la ley, por el cumplimiento de la ley. No ha funcionado. Al final el apóstol Pablo los declara que están bajo la ira de Dios. Sobreabunda la gracia para la vida. La gracia reina para vida eterna en Cristo y es el final del efecto nocivo del pecado y la muerte. O sea, en Cristo tenemos mucha victoria. En realidad es la consumación del acto de obediencia y es un acto de justicia. El Señor Jesucristo nos ha mostrado un acto de obediencia pasiva y un acto de obediencia activa. ¿Para qué? Precisamente para consumar este acto de justicia con su muerte en la cruz. Hay 2 contrastes desde el versículo 12 hasta el 14. El apóstol Pablo lo que hace es hablar de Adán y desde el 15 hasta el 21 va a hablar de Cristo. Progresivamente va a ir haciendo esa aplicación de la analogía de opuestos. Entonces va a comenzar con Adán. Adán es considerado la cabeza del pecado universal. Bueno, hace momentos atrás les explicaba un ejemplo. ¿Por qué mueren los niños? ¿No? Es porque ya están con la carga de pecado, ¿no? Alguno me dirá, pero no ha pecado. Sí, es cierto que no ha pecado objetivamente, pero su naturaleza, es decir, su tendencia a pecar, ya viene adherido a su ser. O sea, vale decir que su cuerpo, su alma, su espíritu ya está contaminado con el pecado. Ya nace deudor. Hace años atrás he podido leer así de forma rápida, pero uno de esos contratos de préstamo internacional, como con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. Son contratos especiales. Ocurre de que muchos de nuestros niños nacen ya deudores de lo que es la deuda externa. Pero, ¿por qué? No es justo, ¿no? Hay niños que van a nacer y ya van a nacer deudores. Entonces, ¿cómo se ha suscrito este tipo de contratos? A través de una garantía. Se había llamado garantía soberana. Y este concepto no está en el Código Civil, ni siquiera está en la doctrina del derecho civil. ¿Y cómo lo han inventado? ¿Qué es garantía soberana? Es precisamente eso, que la deuda se está garantizando con las personas que ya están vivas
y también con las personas que van a nacer, o sea, van a nacer deudores, ¿no? Ese es el término de esos contratos. Ahora, viendo este ejemplo a nuestra verdad, a nuestra realidad, también tiene que ver con el pecado. Puede que alguno nazca y se muera tempranamente y no ha pecado, pero ¿por qué es injusto? Ha muerto, no ha pecado nada. ¿Y cómo ha sucedido esto? ¿Por qué le vino la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo es que ha muerto entonces? Es porque ha nacido con esa naturaleza de pecado. O sea, ya ha nacido deudor. Y la única forma de ser pagado era con la redención del Señor Jesucristo, con la sangre del Señor Jesucristo. No, no había otra forma de hacer este pago. Nació deudor, nació en pecado. Ahora, si me dicen, pero no pecó nada, es cierto, pero nació con una tendencia, con una naturaleza para pecar. Por eso es que se enoja, el bebé se enoja, le puede arrojar con el biberón a su mamá, está molesto, etc. Pues ya nació con esa tendencia a pecar, con esa naturaleza rebelde. Ahora, en este contexto, Adán cuando pecó, evidentemente él lo hizo, pero Adán representó la cabeza, el principio de toda la humanidad. Entonces, la carga sancionadora del pecado es la muerte universal de todos. Aquí es donde opera la muerte, viene el pecado y aparece la muerte como una consecuencia. Una muerte espiritual, separación con Dios, o sea, ya no hay relación con Dios. Es que eso es importante. Nosotros estamos diseñados, estamos hechos para vivir en una relación con Dios. Es imposible, difícil, es suicidarse, vivir sin la relación con Dios, ¿no? Eso es importante. Por ello es que la familia, las personas tienen que vivir la vida espiritual, buscar la relación con Dios. Eso es únicamente acceder, es posible acceder a eso a través de la justificación, que Dios nos justifique, nos declare sin pecado y que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Una muerte natural, todos lo vamos a experimentar, y una muerte eterna. La muerte eterna ya significa nomás el castigo en el infierno. Entonces, esa es la realidad que nos marca este objetivo. Bien, en los versículos 12, 13 y 14 nos dice que donde no hay ley, no hay pecado. Eso es cierto. Trataremos de explicar esta parte de la epístola. Es cierto que sería injusto que se sancione a personas que no conozcan la ley. Si no hay ley, entonces no hay pecado. Pues en nuestra legislación, por ejemplo, no está prohibido beber. ¿Ya? No hay una ley que prohíba con prisión el hecho de beber. Como no hay ley, entonces todos beben, ¿no? Y no hay problema. Pero si hubiera una ley, entonces el que bebe sería sancionado. Por eso es que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué nos explica el apóstol Pablo? Desde Adán hasta Moisés no había ley. Entonces, ¿cómo es que han sido sancionados? ¿Cómo es que el pecado ha tenido su resultado subsecuente, que es la muerte? Es precisamente una explicación de que el hombre nace con una naturaleza de pecado. El hombre no ha podido superar esta faceta. Ha habido intentos religiosos por tratar de sobrepasar esto, pero ha sido imposible. No hay forma de pagar. El hombre ha sido contaminado en su pecado. En el momento en que
¿Quién peca primero? Eva. Había un mandamiento. El mandamiento era simplemente uno, que no podían comer del fruto que estaba señalado en ese árbol, pero ella lo hace por una persuasión de Satanás cuando la engaña, y ella lo que estaba buscando en realidad, en su ideal, era ser como Dios, ¿no? Y segundo, para ejecutar ese deseo, primero ya pecó en su corazón porque quería ser como Dios, y segundo, en la acción, cuando toma la manzana, y no es la manzana, es el fruto, dice ahí, eh, pasa, ¿no? A comérselo y listo, ya ingresó pues el pecado, ya contaminó, ya cambió su naturaleza, ya no era la misma, ya fue rebelde. En realidad Satanás la engañó, ¿no? Ahí es el comienzo, ahí es la entrada del pecado. No es que el pecado tenga su principio en Eva, sino que ya estuvo presente el pecado en Satanás, porque dicen que Satanás peca desde el principio. Ahí entonces, ahí vemos, luego le pasa a Adán, le dice los mismos argumentos, como es su esposa. No sé qué efectos de convencimiento tendría, prácticamente sin lugar a reflexión, y cae también en la misma idea y en el mismo deseo. Y cuando viene el juicio de Dios, no le pide una explicación precisamente a ella, porque ella pecó primero, pero le pide a Adán que explique qué pasó. No obstante, de que Eva es la que pecó primero. Entonces, esto se trata de una situación de responsabilidad. Casi el varón es cabeza de familia, cabeza de la mujer. Ahora, no es una forma de liderazgo, de opresión, simplemente es un liderazgo de responsabilidad. Por eso es que Dios le exige primeramente a él, porque a él le dio el mandamiento, ¿no? Por eso no le dice a la señora nada, simplemente al Señor. A Adán le pide una explicación. Bueno, vinieron las consecuencias, ya no volvieron más al paraíso, fueron echados y se han visto en una situación muy difícil, porque ya a partir de ese momento tenían que vivir a expensas del pecado, esclavos del pecado. Aunque hubiera sido que Adán ya no hubiera pecado nada más, supongamos que no pecó ni uno más, se arrepintió y dijo que mal hice y no pecaré más. Pero ya estaba contaminado con la naturaleza de pecado, por eso es que fue echado. Y sus hijos también fueron transmitidos con ese pecado, con esa naturaleza. Si bien no había ley, pero ya estaba vigente ese pecado. No olvidemos que después vino la muerte, el asesinato físico, aparecieron otros pecados degradantes ya, Sodoma y Gomorra, etcétera. El pecado fue creciendo, como estamos viendo en estos tiempos postmodernos. Ahora quizás hay que hacer una pequeña aclaración en estos dos conceptos, ofensa y transgresión. Adán y Eva pecaron un pecado de transgresión. Es decir, la transgresión es una ofensa deliberada que se manifiesta en la rebeldía del hombre a la ley. Es cierto que Adán conocía la ley, tenía una ley, ese mandamiento que Dios le dio de que no coma de ese fruto, y lo hizo, entonces él transgredió. Ahora, la transgresión, obviamente, a diferencia de la ofensa, que no requiere la presencia de la ley, simplemente uno puede ser
digamos, una persona aparentemente justa como lo fue Abraham, pero Abraham, si bien era justo, pero no tenía, digamos, no podía evitar el hecho de que ya estaba cargando ese pecado por la naturaleza, o sea, ese pecado natural que tenía ya dentro de su ser. No podía deslindarse de eso. De todas maneras, aún hubiera sido justo como lo consideran los judíos, porque lo consideran como un ejemplo para seguir, pero de todas maneras él igual tenía esta consecuencia del pecado generacional, ¿no? Desde Adán. O sea, estaba cargando con la naturaleza de pecado que tenía en su corazón. Quizás podemos fingir ser hombres bien forjados como el hombre moralista externamente, pero dentro de sí hay corrupción. Entonces, eso es lo que pasó. Con la ofensa, entonces, no se requiere la presencia de la ley. Simplemente se rige por la norma escrita en nuestros corazones. En cambio, el transgresor es el que conoce la ley, el que tiene la ley, como el pueblo judío, e indudablemente que digamos que la sanción va a ser también más agravada. Eso es lo que puede ocurrir con un creyente, ¿ya? Pueden ocurrirnos situaciones de prueba más difíciles que a una persona común, porque nosotros ya no simplemente seríamos ofensores, sino seríamos transgresores de la palabra, y eso lo agrava, ¿no? Tenemos que también considerar eso. Hay muchos gobernantes que entraron al poder y utilizaron la palabra de Dios, en muchos casos utilizaron la Biblia, dijeron ser cristianos y no, pues, y viene esa consecuencia. Transgreden la ley de Dios. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado, es cierto, pero está presente nuestro pecado de naturaleza, nuestro pecado heredado desde Adán, porque Adán es la cabeza de la humanidad. La ofensa y el don. Aquí hay dos contrastes en el versículo 15. Por una parte, la ofensa, el pecado, y por el otro lado, el don, la gracia. Y, y después la condenación y la justificación en el versículo 16. ¿Qué es la gracia? La gracia no es proporcional a la ofensa. Esto es lo que tenemos que poner bien en claro. O sea que la gracia no está haciendo equilibrio a la ofensa. Es decir, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, no ha sido así equilibrado, suficiente, apenas alcanzado para pagar por la cantidad de pecados que hemos tenido, toda la humanidad. Sino, no es proporcional, sino que es abundante. O sea, sobrepasa la demanda de la ley. O sea, que la sangre de Cristo tiene una significación de abundancia, debido a que es el mismo Cristo quien se manifiesta en esta obra. Es decir, si hemos tenido, por ejemplo, nomás, no estoy diciendo que sea así cuantitativo, por decir, si la humanidad hubiera cometido 1000 pecados, pero la muerte, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este caso la gracia, puede significar 1000 millones de obra de gracia, o sea, tiene mayor valor. Por eso es que tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Por eso es que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Si bien el pecado ha sido tan desproporcional, digamos, en cuanto a sus efectos, porque no solamente ha destruido a la humanidad, también ha afectado a la naturaleza y a todo el universo. ¿Sí? Entonces hay una crisis. Pero la gracia ha superado todo eso.
O sea, es una bendición de abundancia. ¿Por qué? Porque es una obra de Cristo. Porque la gracia brota del mismo ser de Dios, o sea, que tiene carácter eterno. Ese es el significado exacto. Y eso es lo que le da un valor cualitativo a esta representación. Entonces, la gracia es mayor que la ofensa. ¿Y eso qué nos da? La seguridad, la esperanza de que siempre vamos a salir vencedores si es que confiamos, si es que andamos en la fe. El pecado no tiene ningún valor en este aspecto. Muchas veces caemos, pecamos y estamos afligidos. No creo que me perdone el Señor. Lo que hice es tan grave que no va a haber perdón, no hay perdón para mí, mejor moriré. No, no se trata de eso. Se trata de pensar de que la gracia es grande, es abundante, de que puede cubrir el pecado que tenemos, por más grave que haya sido. Bueno, pues ahí está la gracia del Señor que nos lleva a la justificación. Segundo, versículo 16, condenación y justificación. Es otro contraste. La condenación vino por un solo pecado y afectó a toda la humanidad. Ya dijimos que Adán pecó, pero en el momento en que pecó, otra vez lo digo, lo que adquirió es una naturaleza de pecado, una tendencia de pecar. Y eso lo transmitió a todos sus herederos, ¿no? A toda su descendencia. La humanidad está diseñada para crecer, para expandirse a través de la descendencia. Pero la descendencia no solamente es física, no solamente transmite los rasgos físicos del padre, sino también transmite la naturaleza, es decir, la naturaleza de pecado, ¿no? Y por eso es que en Adán todos han sido contaminados por el pecado. Y solamente están saliendo de esta realidad los que están naciendo de nuevo, los que son justificados por el Señor. Ahora la gracia vino por la multitud de transgresiones y fue manifestado en un acto de justicia. Esto parece una paradoja. Hubo más pecado y la gracia del Señor aparece. Y esto es lo que preguntaban los judíos cuando le cuestionaban al apóstol Pablo. En el capítulo 3 le dicen, no, no. Entonces, si es así la cosa, si la gracia aparece con mayor eficacia, entonces pecaremos más, pues. Pero no se trata de eso, sino se trata de que Dios se estaba glorificando. Estaba mostrando de que si bien hay mayor cantidad de transgresión, pero como la sangre de Cristo es eficaz. Eficaz quiere decir que cumple los objetivos deseados, evidentemente cumplió, pagó bien la redención, la expiación, la remisión, hizo que el hombre sea justificado, pero esta justificación es poderosa, no puede vencer inclusive a la condenación de todos los pecados. Entonces, la justificación no beneficia solo al creyente, y su aplicación es amplia, es universal, está disponible para todos, para todo el que acuda con fe. Versículo 17. Dos reinos contrastados. Es indudable de que el contraste entre ambos reinos, o sea, el reino de Adán y el reino de Cristo, es manifiesto en el hecho de que el reino de la muerte es a causa del pecado. Hay muerte porque hay pecado. Por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y hay gracia porque la gracia está fundada en el don. Don es gracia, o sea, viene de Dios. Es algo que existe sin la intervención, sin la participación del hombre. Aquí es donde se consuma enteramente la obra de Dios. Por eso dice al principio que es la justicia que viene de Dios, ¿no? Entonces también hay ese contraste
entre lo que es el pecado y entre lo que es la gracia. La gracia produce justicia y el pecado produce muerte. Son dos resultados inevitables. O bien estamos en Cristo o bien estamos en Adán. Si estamos en Adán, tenemos vida eterna. Si estamos aún bajo la ira de Dios, estamos todavía en el reino del pecado e indudablemente que nuestro resultado va a ser la muerte eterna. Un acto singular de justicia, versículo 18. Otra vez es la representación del contraste entre la condenación y la justificación de vida. En esta parte, el apóstol remarca 2 puntos: la universalidad de la condenación y segundo, la obra de la justificación por la cruz de Jesucristo. Que de la obra propiciatoria emerge la inagotable gracia de amor y justificación para todos los hombres. Este contraste entre lo que es la condenación, que significa muerte, y la justificación, que significa vida eterna, es vital, es importante, es crucial para la vida del ser humano. No tenemos otra opción de vida, solamente a través del Evangelio. Quizás muchas veces nos dejamos llevar por las tendencias del pensamiento humanista. Quizás estamos pensando en resolver los problemas de la humanidad, que en realidad son problemas del pecado, problemas del hombre que ya está condenado a muerte, pero tenemos todavía la opción de que el hombre sea justificado y cualifique esa vida, se humanice. Lo que he visto en estos últimos tiempos es que el hombre está buscando justicia social. Pero ¿de qué manera realmente puede obtener justicia social? Es relacionando con Dios, que es el justo y es el que justifica, e indudablemente es el que provisiona también justicia. Entonces, es importante ver, valorando cómo funciona el Evangelio y qué efectos tiene. Versículo 19, un acto singular de obediencia. Este acto singular de obediencia, por un lado, también hay un contraste aquí. Por un lado, remarca la desobediencia de Adán versus la obediencia del postrer Adán. El postrer Adán es Cristo. La desobediencia, ¿qué hizo? Anuló la sumisión de la criatura a Dios, afectando a su imagen y semejanza. El hombre, a diferencia de los ángeles, tiene una cualidad especial. Los ángeles no pueden hacer esto. Hay muchas cosas que no comprenden los ángeles. Por ejemplo, los ángeles no pueden comprender la gracia, ¿no? Es que ellos no tienen imagen y semejanza de Dios en toda su esencia. Son criaturas hechas para servir. Por ello es que si bien son criaturas santas, pero no pueden entender la gracia, ¿no? Para entender la gracia, obviamente, tiene que haber también culpa, ¿no? Y solamente nosotros podemos experimentar todo eso. Podemos experimentar, por ejemplo, la adoración. Podemos adorar a Dios genuinamente, porque somos imagen y semejanza de Dios. Dentro de nosotros existe una libertad para hacer eso. En cambio, en los ángeles no existe eso. Entonces, lo que hizo la desobediencia, o sea, podíamos ser obedientes o podíamos ser desobedientes. Eso estaba en nuestra elección, eso era nuestra libertad, eso era nuestro albedrío. Pero originalmente Adán eligió desobedecer, luego vino el pecado y prácticamente deformó en la creación, es decir, el hecho de que seamos imagen y semejanza de Dios. Originalmente teníamos que reflejar el amor de Dios, pero no lo hicimos por el pecado y lo que hacemos es reflejar
más bien en toda su extensión y en cantidad del pecado. Que la desobediencia constituyó a muchos como pecadores. Es cierto, una sola desobediencia constituyó a muchos, o sea, a todos en realidad como pecadores. Pero cuando viene Cristo, cambian las cosas. Hay una obediencia activa de Cristo. La obediencia activa es que obedece la palabra de Dios. Esa es la obediencia activa. Y esta obediencia activa también se transmite a nosotros, que hemos nacido de nuevo. Es cierto, ya la ley no significa para nosotros salvación, pero sí significa un modelo de renovación moral, de acuerdo a lo que es la demanda de la imagen y de la semejanza a Dios. Entonces, esta demanda activa fue cumplida por el Señor Jesucristo al 100%, pero a la vez también actúa con una obediencia pasiva. Esta obediencia pasiva es específicamente su muerte en la cruz, o sea, cuando derramó su sangre en la cruz. Y esta obediencia pasiva es que suple la parte positiva de la justificación. Es decir, que no hubiera sido posible la justificación si es que el Señor Jesucristo no hubiera sido obediente en su muerte en la cruz hasta el final. Podía haber desistido, pero él tenía un propósito. Ha sido un hombre al 100% igual que nosotros, pero que ha arriesgado sin límites, sin restricciones, y ha ofrendado por amor su vida. Entonces, ese también es otro de los aspectos que considera el versículo 19, que está enfocado específicamente en el acto de obediencia. Y finalmente, ya terminando, la ley y el reinado de gracia de los versículos 20 al 21. El versículo 20 nos revela que la ley convierte los pecados en transgresiones. Ya hemos explicado, eso le otorga mayor agravante. Hay la ley, ya aparece la desobediencia, y esa desobediencia se constituye en una transgresión. ¿Por qué? Porque estamos pecando sabiendo, ¿ya? Para nosotros, para los creyentes, para los que estamos en Cristo, ya no es simplemente un pecado común de omisión o de ofensa, sino que es un pecado deliberado, es de transgresión. Estaba leyendo en un comentario de un misionero que fue a visitar a una tribu en África, y esta tribu estaba en guerra con otra tribu. Y el jefe de la tribu, donde estaba este misionero, le dijo, quiero estar en paz, ya no quiero estar en pelea constante. Pero no puedo, ¿por qué? Porque la otra tribu con la que estamos en guerra se llevó a mi hijo como prisionero. A causa de eso es que no puedo ya, ¿no? Yo quisiera estar en paz, pero mi hijo es prisionero ahí. Por lo mismo, no puedo hacer de que esto pare. En realidad, cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios eterno, envió a su Hijo Jesucristo, Jesucristo muere por nuestros pecados y ofrece una salida de vida a los pecadores, y muchos de nosotros como seres humanos, conociendo esa verdad, andamos pisoteando el evangelio. No sé, es muy triste escuchar a veces algún chiste del Señor Jesucristo. ¿Qué sentido tiene? Eso es una transgresión. O considerarlo como una miniatura que se puede manejar a nuestro antojo cuando alguien le dice, sí, mi Diosito Santo, ojalá me proteja. No lo va a proteger si no pasa por la justificación, si no pasa por la fe en el Señor Jesucristo.
Todas estas cosas son transgresiones. Utilizar la Biblia, hablar del Evangelio sin ser realmente creyente verdadero, ¿no? Entonces, como ese jefe de esa tribu estaba preocupado por su hijo, indudablemente que no sé cómo estará manifiesta la ira de Dios cuando muchos andamos ahí pisoteando la honra y la gloria del Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. Que la gracia se encausa en la cruz para remediar el mal revelado en la ley. La ley lo que ha hecho es revelarnos el mal, simplemente para eso servía, no era el instrumento de justificación. En realidad la ley era un modelo para la vida moral y espiritual del hombre, pero nunca ha sido considerado como un medio para que el hombre sea justificado. Porque el Señor sabía desde el principio, ya por eso desde el protoevangelio, en Génesis 3:16, ya nos estaba anunciando que la salvación es por medio de la fe. Desde ese momento ya comenzó esa alternativa y posteriormente simplemente fue replicado, anunciado por los profetas y nada más que la fe. Entonces, no había otra forma de encauzar esto sino a través de la cruz. Y eso es lo que muchos no hemos podido entender. Aún después de ser salvos, pensamos todavía que la santificación es por las obras. O sea que soy salvo. Ahora, para retener mi salvación, tengo que todavía obedecer la ley y tratar de justificarnos con el cumplimiento de la ley. Cuando en realidad la próxima semana vamos a ver eso, que la fe es que la santificación también es por gracia, es por fe, es vivir guiado por el Espíritu Santo, es haber muerto al pecado y es haber sido bautizado e incorporado al cuerpo de Cristo. Entonces, nos enseña la grandeza de la gracia que se hace manifiesta en la abundancia del pecado, cuando lo normal sería que solo sea manifiesta donde haya menos pecado. Esa es la gracia, ¿no? Lo normal, evidentemente, sería que la gracia se haga manifiesta donde haya menos pecado. Pero como esa gracia es poderosa, ya les expliqué, tiene significación eterna, es más poderosa que el pecado, indudablemente, que tiene mejor bendición cuando aparece más pecado. Pero no está glorificando al pecado, sino que Dios está mostrando su amor, está mostrando su poder, que la sangre de Jesucristo es suficiente para poder encauzar todo lo que había hecho el pecado. Bien, hermanos, les agradezco mucho. Hasta aquí nuestra lección de hoy. La próxima semana vamos a entrar ya a la parte importante de la epístola que tiene que ver con la santificación. Bien, entonces con eso concluimos. Seguramente vamos a estar ya ahora atentos a lo que es